Aleluya. ¿Están listos y preparados? Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 6, donde seguimos en el versículo 18, en esa frase intermedia, donde dice, y vosotros me seréis hijos e hijas. Hagamos un breve resumen de lo que hemos explicado de este pasaje hasta ahora. Lo primero es que vimos que Dios no hace acepción de personas. Ahora, ¿ustedes están seguros de eso? ¿Ustedes creen que eso es conforme a la palabra de Dios? Realmente, ¿verdad? Lo dice un solo versículo. No, vimos muchísimos versículos que dicen que Dios no hace acepción de personas. Lo segundo que estuvimos viendo es que Dios usa tanto a hombres como también a mujeres, ¿verdad? Ahora, ¿ha usado Dios mujeres alguna vez para anunciar al mundo su voluntad? Lo hemos visto, desde luego es así. También hemos meditado en el hecho de que si Dios lo ha hecho algunas veces, y hemos visto varios casos, pues Dios puede seguir haciéndolo. Dios es capaz de seguir haciendo eso o no. ¿Es capaz Dios de seguir usando a mujeres? ¿O ya Dios no tiene el mismo poder? Dios sigue siendo el mismo, ¿no? Hemos visto también cómo Dios usó a mujeres en el Antiguo Testamento. ¿Usó también a mujeres en el Nuevo Testamento? También. Y lo hemos visto, casos concretos. Hemos comprobado que Dios es quien llama y que Dios es quien capacita. Y que todo aquel o aquella persona que reciba algún tipo de don tiene el deber de ministrarlo a los demás. ¿Sí o no? Esto es lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Lo hemos visto también en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 11. Hemos visto que Dios quiere que cuando Él te da un don, un talento, no lo ocultes, sino que lo pongas al servicio de su obra. Pero si eres mujer también, ¿o solamente los hombres son los que tienen que ministrar? Estamos viendo que Dios quiere no solamente hombres, usar a hombres, sino también a mujeres. Hoy vamos a dar un paso más. Vamos a ver las objeciones teológicas y filosóficas que algunos tienen para negar todas estas verdades que hemos visto en la palabra de Dios. A pesar de todo esto que hemos visto en la palabra de Dios, que hemos confirmado que es verdad, hay algunos que lo niegan. Y tienen algunas razones teológicas, concretamente dos pasajes. ¿Ok? ¿Cuántos hemos visto nosotros hasta ahora? Un montón, ¿verdad? Pero ellos tienen dos pasajes que dicen que contradicen esa verdad. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios se contradice? No. Lo que pasa es que de alguna manera ellos están malinterpretando esos dos pasajes y hoy vamos a ver nosotros qué pasajes son y cuál es la correcta interpretación de esos pasajes porque la palabra de Dios realmente nunca se contradice. Amén. Así que es muy importante que presten atención para que no se pierdan ningún detalle, porque esto es apología, es la defensa de la fe ante aquellos que niegan la verdad. Así que vamos a hablar de algunos pasajes y debemos estar atentos para entenderlos adecuadamente. Porque de estos pasajes y de lo que entendamos de ellos va a depender nuestra postura final de si Dios usa o no usa a las mujeres. ¿Ok? Después de estudiar estos pasajes deberemos de tomar una decisión. O seguimos creyendo al machismo o creemos a Dios. ¿Seguimos a Dios o seguimos a los hombres? Así que es muy importante no despistarse. Ahora, incluso antes de que veamos esos dos pasajes y los estudiemos, ¿ustedes a quién creen realmente que hay que seguir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Están seguros de eso? Después vamos a ver a quién estamos siguiendo. Vamos a ir a la primera objeción. El primer pasaje que anteponen los que no quieren que la mujer haga nada en la iglesia. 1 de Corintios, capítulo 14,
Ya estudiamos este texto y lo explicamos, pero vamos a explicarlo otra vez dentro de este contexto, del contexto del ministerio de la mujer, que es de lo que estamos hablando. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos del 33 al 34. Y si quieren hasta el 35. Vamos a leerlos primero, del 33 al 35, y después vamos a intentar comprender lo que Pablo dice aquí. Dice en el 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, ¿verdad? Y dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Tela marinera. ¿Y ahora cómo manejamos esto? Porque aquí dice Pablo que la mujer calle en la iglesia, ¿verdad? Algunos citan este pasaje como una prueba indubitable de que la mujer no está capacitada por Dios para tener ministerio en la iglesia, que la mujer no debe hacer nada, ningún ministerio de autoridad en la iglesia. Ahora yo les digo, especialmente a los que nos ven por internet y están seguros de esa falsa doctrina, les digo, no canten victoria, porque un texto no puede contradecir a toda la Biblia. ¿Están de acuerdo o no? Un texto no puede contradecir a otros textos. Si creemos que este texto contradice todos los pasajes que hemos visto, tenemos que llegar a una conclusión, que este texto lo estamos malinterpretando. Vamos a ver qué es lo que realmente Pablo estaba hablando aquí, qué es lo que realmente está diciendo aquí. Y para poder comprenderlo, hay una norma fundamental de la hermenéutica que no podemos olvidar, y es tener en cuenta el contexto para entender. Si quieren entender bien este pasaje, no pueden saltarse el contexto histórico y gramatical de este texto. Si no hacemos diferencia también entre lo que es un pasaje doctrinal y un pasaje histórico, que esto ya lo he explicado otras veces, cometeremos errores. ¿Ok? Este, en realidad, es un pasaje histórico, no es un pasaje doctrinal. Y vamos a ver por qué, lo vamos a desmenuzar para que sepamos paso por paso cómo interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Este es un pasaje, tenemos que empezar entendiendo que este es un pasaje que está dentro de una carta que Pablo le escribe a una congregación. ¿A qué congregación? A la de Corinto. Este pasaje es parte de una carta que Pablo le escribió en el siglo I a la congregación de Corinto. ¿Ok? Y es muy importante esto. ¿Por qué escribió Pablo esta carta? Ustedes ya lo saben. ¿Por qué lo escribió? ¿Por qué? Porque había diferentes culturas. ¿Y qué pasaba con eso? A ver, ¿alguien más? Había alboroto, había confusión, habían divisiones, habían problemas, habían situaciones que habían que corregir. Y Pablo escribió estas cartas, la primera y la segunda de Corintios, para corregir ciertos problemas que se dieron en aquella congregación, en aquel tiempo y con aquellas personas. No podemos olvidar esto. Es una carta que Pablo escribió a la iglesia berea. No, la escribió a la iglesia de Corinto. Escribió para la iglesia del 2016 que estamos nosotros ahora. No, escribió para la iglesia del primer siglo. ¿Significa eso que esta carta no tiene nada que ver con nosotros? No, señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y por tanto útil. Pero es útil en la medida en la que usemos bien, en la que sepamos interpretarla adecuadamente, porque si la interpretamos mal, deja de ser útil.
¿Ok? Debemos cuidar de interpretarla correctamente. Si aplicamos este pasaje a la Iglesia universal de todos los tiempos, vamos a cometer un error terrible. Y lo vamos a explicar por qué. Fíjense bien, cuando dice el apóstol Pablo aquí, en el versículo 34, vuestras mujeres callen. La palabra mujeres se traduce del griego guné, que una mejor traducción sería vuestras esposas callen en la iglesia, en las congregaciones. Vuestras esposas, porque no está hablando a todas las mujeres, está hablando a las mujeres casadas. Y ahora vamos a ver, claro, porque no es mujeres en general, está puesta mujeres, pero en el original se refiere vuestras esposas. Es decir, está mal traducida esta palabra concretamente. Al poner mujeres, nosotros metemos en el mismo saco a todas las mujeres, casadas y solteras, ¿verdad? Y todas las mujeres de la iglesia. Pero en el original, Pablo no está metiendo a todas las mujeres de la iglesia. Está hablando solo de un grupo de mujeres, concretamente de las casadas. Y dentro de las casadas ni siquiera se refiere a todas las casadas, sino a un grupo de mujeres que estaban casadas con un grupo de personas concreto. Y lo vamos a ver ahora. Es importante prestar atención a los detalles. Si no prestamos atención al contexto, interpretamos mal el texto. Dice, si nosotros aplicamos este pasaje a toda la iglesia, tendríamos además otro problema. Estaríamos metiendo a la iglesia bajo la ley. Porque dice ahí en el versículo 34, dice, sino que estén sujetas como también la ley lo dice, ¿verdad? Entonces, Pablo de ningún modo con este pasaje está dando una norma para toda la iglesia universal, ni para todas las mujeres de todos los tiempos, ¿ok? ¿Cómo lo sabemos? ¿La iglesia está bajo la ley o bajo la gracia? ¿Están seguros? ¿Podrían citar algún texto que lo diga? Sí, sí. En cuanto a la salvación, sí. Pero tenemos la iglesia, tiene que cumplir las leyes bueno, ¿sí? ¿Está la iglesia bajo la ley o bajo la gracia? Textos. Acostúmbrense a hablar con la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Por ejemplo, Romanos 6:14. Miren qué dice Romanos 6:14. Pablo ahí dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, le está hablando a los creyentes, pues no estáis, ¿qué dice? Bajo la ley, sino bajo la gracia. Los creyentes no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. En el 7, versículo 4, Romanos 7:4, dice, así también vosotros, hermanos míos, ¿qué dice? Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Es decir, hemos muerto para la ley. La ley ya no cuenta para nosotros, ni nosotros para la ley. La iglesia no está bajo la ley, está bajo la gracia. Pero si nosotros aplicamos el versículo 34 de 1 Corintios 14 a las mujeres de la iglesia de hoy, las metemos bajo la ley. Porque ahí Pablo está diciendo como también la ley lo dice. Está poniendo a esas mujeres concretamente a las que Pablo se está refiriendo bajo la ley. Por tanto, tenemos que saber de quién está hablando Pablo. Porque no puede estar hablando de todas las mujeres de la iglesia, ni de la iglesia universal, ni de la iglesia de todos los tiempos. ¿De qué mujeres está hablando Pablo aquí? Esa sería la pregunta que tenemos que responder. Ahora, Efesios capítulo 2, versículo 15. Efesios capítulo 2, versículo 15. Para que nos aseguremos de que no estamos bajo la ley. 2:15. Vamos a leerlo desde el 14. Dice, porque Él es nuestra paz. Amén.
que de ambos pueblos, está refiriéndose al gentil y al judío y al gentil, hizo uno, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cómo lo hizo? Aboliendo en su carne las enemistades de la ley, dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es decir, ya en Cristo no hay ni judío ni gentil. Dios ha abolido en su carne, en su obra, en la cruz, cuando Él se ofreció por nosotros, allí Él abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La abolió para nosotros los que creemos. La ley sigue vigente para el que trate de justificarse delante de Dios por sus buenas obras. Si alguien llega delante de Dios y dice, que yo no soy mala persona, un momentito, aquí está la ley. ¿Usted ha cumplido la ley? No. Porque si usted no ha cumplido la ley, no puede ser salvo. Y usted ha faltado en esto, en esto y en esto. Pero cuando una persona cree en Cristo y que la obra de Cristo le libra de todo pecado, ya Dios no le aplica la ley. Esto lo explica el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Lo explica claramente, vamos a verlo. 1 de Timoteo 1, 8. Dice ahí el apóstol Pablo: pero sabemos que la ley es buena, ¿verdad? La ley no es mala, la ley es buena. Si hay un condicionante, si uno la usa, ¿cómo? Legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada, ¿para quién? Para el justo, sino para los transgresores. Es decir, nosotros somos justos o transgresores. Hemos sido justificados por Cristo. Por tanto, nosotros somos justos. Éramos transgresores, pero ahora hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Por tanto, nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Fíjense, para concluir este tema y que de verdad puedan entenderlo, Gálatas capítulo 3, del 10 al 14. Gálatas 3, del 10 al 14. Siempre que quieran que les presenten una doctrina, no permitan que les sostengan una doctrina con un solo pasaje bíblico. Una doctrina no puede estar fundamentada en uno o en dos pasajes, tiene que estar fundamentada en toda la Biblia. Y yo he afirmado en esta tarde que la Iglesia no está bajo la ley. Y estoy presentando no uno, sino varios pasajes que lo demuestran. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Bajo maldición. Porque escrito está: maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que miren, está claro que nosotros no estamos bajo la ley. Hay multitud de pasajes en los que Pablo enseña que no estamos bajo la ley. ¿Cómo es posible entonces que en 1 Corintios 14, 34 ponga a todas las mujeres bajo la ley? Eso no tiene sentido. Sería una contradicción. Y la palabra de Dios no se contradice. Así que tiene que tener una explicación diferente. Ese pasaje hay que interpretarlo correctamente. Y no lo estamos interpretando correctamente si lo leemos con la mentalidad del siglo XXI. Hay que pasarse al siglo I. Hay que trasladarse a la congregación de Corinto. Hay que meterse dentro de esa congregación y ver qué era lo que allí estaba pasando, para poder entenderlo e interpretarlo con la mentalidad de Pablo, con la mentalidad que lo recibieron los corintios. Y solo así podremos interpretar adecuadamente la palabra de Dios. Por tanto,
Aplicar 1 Corintios capítulo 14 a toda la iglesia universal es un error teológico que mete a la iglesia bajo la ley y la pone bajo maldición. Ahora vamos a estudiar bien el contexto para que podamos descubrir, como hemos dicho, qué es lo que realmente Pablo estaba diciendo. Hemos dicho que ni tan siquiera estaba hablando de todas las mujeres, sino de aquellas que estaban casadas. ¿Por qué sabemos que Pablo estaba hablando solo de mujeres casadas y no de todas las mujeres? Adelante, adelante. Claro, está diciendo, porque, versículo 34, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, así como la ley lo dice, sujeta al esposo, lógicamente, está hablando ahí de sujeción, ¿verdad? La mujer que está sujeta es la mujer casada, ¿ok? Dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Por tanto, por el contexto, entendemos que Pablo no está hablando de todas las mujeres, está hablando de mujeres casadas. Pero ahora tenemos que descubrir a qué mujeres casadas se está refiriendo Pablo. Y lo podemos descubrir si leemos el contexto de este pasaje. Entonces yo quiero que ustedes, lo digo porque hay muchos cristianos que cometen un error muy infantil. Y curiosamente, no solamente lo cometen cristianos sin conocimiento de la palabra, sino incluso pastores cometen ese error. Me refiero al error de interpretar las Escrituras como si la Biblia hubiese sido escrita para la iglesia de hoy, es decir, como si los escritores de la Biblia hubieran estado pensando en nosotros cuando la escribieron. Y puedo decirles una cosa y asegurárselo: Dios, cuando estaba inspirando la palabra, sí estaba pensando en nosotros. Pero ¿ustedes creen que Moisés estaba pensando en nosotros? ¿O que Pablo, cuando escribió la carta a los Corintios, estaba pensando en cristianos que iban a vivir en el siglo XXI? ¿Ustedes creen que Pablo estaba pensando en nosotros? No. Por tanto, no podemos interpretar la Biblia desde esa mentalidad. Por tanto, las epístolas o cartas que están en la Biblia fueron originalmente escritas y dirigidas a otras personas, cristianos del primer siglo, cuyas circunstancias no eran las nuestras, no son las nuestras. Y para poder interpretarlo tenemos que tener en cuenta y conocer qué circunstancias eran aquellas, las que estaban ellos. Otra cosa que también nosotros hemos estudiado ya en Corinto es, como decía antes la hermana Estela, que la iglesia de Corinto estaba compuesta, bueno, era muy heterogénea, estaba compuesta por hombres y mujeres judíos y por hombres y mujeres griegos, hombres y mujeres romanos, venidos de diferentes lugares del mundo, y era una iglesia bastante heterogénea, muy diversa, muy diferente. Gente de muy diferentes culturas estaban conviviendo en esa congregación. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que toda la carta de Corintio, tanto la primera como la segunda, fue dirigida a toda la iglesia de Corintio? ¿Todos los pasajes fueron dirigidos a todos los corintios? ¿O hay pasajes que van dirigidos a un grupo de corintios y otros pasajes que van dirigidos a otro grupo de corintios? ¿Por qué? Porque tenemos que darle fundamento a esa afirmación. Fíjense, vamos a ir, por ejemplo, a 1 Corintios. Lo digo para que entiendan lo que quiero decirles. 1 Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1.
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. La pregunta es, ¿esto era para toda la iglesia o para algunos grupos dentro de la iglesia? Para algunos que se estaban comportando de esta manera, ¿verdad? Es decir, no podemos aplicar todos los pasajes de la epístola de los Corintios a todos los corintios. Por tanto, no podemos aplicar todos los pasajes de la carta a los Corintios a la iglesia de hoy en día. Hay que saber diferenciar qué palabras eran para unos, qué palabras eran para otros. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo más adelante dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. ¿Está hablando de todos los corintios o solo de algunos? Te lo digo enseguida. Primera de Corintios 11, versículo 2. Primera de Corintios 11, versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. La pregunta es, ¿Pablo está hablando de todos los corintios? ¿O está hablando de algunos corintios? ¿Perdón? Sí, pero pregunto, ¿esta frase está dirigida a todos los corintios o a algunos corintios? ¿Por qué? Claro, si antes le estaba hablando a unos y le estaba diciendo que eran carnales y ahora a otro le está diciendo que están siguiendo sus instrucciones al pie de la letra, ¿hay contradicción en Pablo? No, lo que pasa es que cada versículo hay que interpretarlo dentro de su contexto. Antes les estaba hablando a un sector de la iglesia, ahora les está hablando a otro sector de la iglesia. Ahora, ¿de qué sector de la iglesia estaba hablando Pablo en 1 Corintios 14, 34? Y esa es la cuestión. Que una frase esté en una carta no significa que vaya dirigida a todos los destinatarios de esa carta. Repito, que una frase esté dentro de una carta no significa que esa frase vaya dirigida a todos los destinatarios de esa carta. Esta carta era para todos los corintios, pero hay cosas en las que Pablo está hablando de unos y hay cosas en las que Pablo está hablando de otros, porque en la iglesia de Corinto había diferentes grupos y unos eran fieles y otros eran carnales. Y hay que tener en cuenta eso. Evidentemente, o sea, las mismas palabras de Pablo indican que había carnales dentro de la iglesia, pero también había gente que estaban siguiendo sus instrucciones al pie de la letra. Pero ni todos eran carnales, ni todos estaban siguiendo sus instrucciones al pie de la letra. Cada texto debe ser estudiado en su contexto. Recuerden esto, porque esto es un fundamento, es un principio de la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación bíblica. Por tanto, vamos a seguir profundizando y descubriremos que no se refiere a todas las casadas. Ya sabemos que 1 Corintios 14, 34 no se refieren a todas las mujeres, se refieren a las casadas. Pero ahora vamos a ver que ni siquiera a todas las casadas. Yo quiero que ustedes lean el contexto de este pasaje. Lean los textos de antes y después, de 1 Corintios 14. Y quiero que ustedes me respondan una pregunta. ¿De qué estaba hablando el apóstol Pablo?
¿Cuál era el tema que él estaba tratando? Antes de que empezara a hablar de la mujer. Que tenían confusión con la profetización. Estaba hablando de la profecía, ¿cierto? ¿Están de acuerdo o no? Ese era el tema. Está hablando de los profetas. Fíjense, y es muy importante que al leer el contexto nosotros nos demos cuenta de esto. Versículo 24, porque si todos profetizan, ¿ok? Cuando reunís, versículo 26, uno tiene salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación, hágase todo para edificación, porque podéis interpretar, si no hay intérprete, podéis profetizar, versículo 31, todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pablo está hablando del orden dentro de la iglesia y más concretamente del orden relacionado con la profecía. La profecía se refiere a la enseñanza, no era profetizar hechos futuros. Profetizar es exponer la verdad de Dios. Está hablando de los maestros, de los que hablaban para enseñar algo. Él está hablando de que todos pueden enseñar algo. Si tú tienes algo que compartir, levanta tu mano y lo comparte. Pero tenemos que hacerlo por turno. Y a lo más 2 o 3, porque si nos ponemos a enseñar todo, nos salimos de aquí. ¿Ok? Entonces, esto es lo que Pablo está hablando. Está hablando del orden dentro de la iglesia y más concretamente del orden relacionado con el tema de la profecía, es decir, de los profetas. Versículo 31, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, alguien dice, hermano, yo quiero compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón. Bueno, pues espérese a que termine el otro. ¿Ok? No, es que yo lo tengo que decir. Espérese, mi hermano. Hay un orden correcto en la iglesia. Entonces dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas porque Dios no es Dios de confusión, sino de ¿qué? De paz. Y ahora empieza a hablar de las mujeres y le dice que se callen y que no pregunten en la iglesia sino en su casa a sus maridos. ¿Las mujeres de quién? ¿De quién estaba hablando? De los profetas. ¿Por qué? Había un problema en la iglesia de Corinto. Realmente esa mezcolanza de culturas, había mujeres que venían de los cultos paganos, mujeres que habían estado adorando ídolos y que ahora se mezclaban en la iglesia con las mujeres hebreas que venían de estar bajo la ley de Moisés. Y las hebreas, viendo que las griegas y que las romanas podían hablar y enseñaban y no sé qué, ellas también querían hacerlo. Pero claro, al hacerlo, la cultura de las hebreas era diferente a la de las griegas. Una mujer griega podía hablar y su marido se guardaba silencio. Una mujer hebrea no podía hablar sin el permiso de su marido. Esto es su cultura. La mujer hebrea estaba sujeta al marido. Pablo dice porque la ley lo dice. Así que se está refiriendo concretamente a las esposas de los profetas y además hebreos, ni siquiera de todos los profetas. Es decir, no todos los que estaban hablando, no todos los que estaban enseñando. Pero ocurría algo. Cuando los hermanos se ponían a enseñar, sus mujeres les interrumpían y querían enseñar ellas también, sin tener idea de lo que estaban diciendo. Y entonces Pablo corrige ese problema puntual que se estaba dando en una iglesia puntual, en un tiempo puntual, y le dice, cállense. Mire, si aquí alguna mujer se pone a hablar y a decir tonterías, yo también la callo. ¿Significa eso que yo soy machista? No. Es que esto es la iglesia del Señor y aquí hay que enseñar la verdad. No vamos a mezclar la verdad con la mentira, ni vamos a permitir que aquí... Bueno, pero si es una mujer la que dice tontería, como si es un hombre. También lo callamos, ¿verdad? Porque no hay diferencia. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Se refiere a las que estaban casadas, y concretamente las que estaban casadas con los que enseñaban la palabra de Dios. Al estudiar el contexto, vamos a entender que Pablo está hablando justamente de la profecía. Recuerden, un texto sin su contexto es un pretexto. ¿Un pretexto para qué? Para que la mujer siga siendo
más sometida de lo que debe ser, para que la mujer siga estando sin posibilidades de desarrollo en la iglesia cristiana. Porque hay gente que no quieren que la mujer tenga ningún papel importante dentro de la iglesia. ¿Cuál era el problema de Corinto? Como digo, aquellas mujeres que estaban casadas con los que enseñaban y que les interrumpían y querían enseñar ellas también. Si tienes pregunta, hacela a tu marido en tu casa. Pero ¿y la soltera? ¿A qué marido se la iban a preguntar? No podemos pensar que estuviera hablando de todas las mujeres. Es absurdo. Y si las mujeres solteras podían enseñar, ¿por qué las casadas no? Porque las casadas hebreas estaban sujetas por la ley a sus maridos. Pero ustedes son hebreas, ¿están ustedes bajo la ley? Interpretar eso así es cometer un error teológico terrible. Mire, el versículo 40 demuestra que Pablo estaba hablando de una cuestión de orden. Fíjese cómo dice, hágase todo decentemente y con orden. Pablo está tratando de que haya orden en la iglesia. Pero espere, pastor, es que hay otro versículo también donde Pablo prohíbe a la mujer hablar. Vayamos a verlo. Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 12. Primera de Timoteo 2, 11 y 12. ¿Lo tiene? La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Ve? Ya hay dos textos que dicen que la mujer debe estar en silencio. Y esto es lo que usan algunos para no dejar que las mujeres ni siquiera puedan orar en la iglesia. Ahora, ¿estamos entendiendo bien este pasaje? ¿A quién escribió Pablo esta carta? A Timoteo, es primera de Timoteo, ¿no? Es la primera epístola de Pablo a Timoteo. Pablo le escribió esta carta a Timoteo. ¿Dónde estaba Timoteo en ese momento? ¿Qué estaba haciendo? ¿Aprendiendo? No. Estaba pastoreando. ¿Qué iglesia estaba pastoreando? Vamos a ir al capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer del 3 al 11. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Fíjense lo que dice Pablo a Timoteo. Por eso es importante entender el contexto. Como te rogué que te quedases, ¿dónde? En Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que ¿qué? Que no enseñen diferentes doctrinas. Había un problema también en Éfeso. ¿Cuál era el problema que había en Éfeso? Que algunos estaban enseñando falsa doctrina. Así que dice, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Es decir, había algunos que además ya sabemos que eran judíos. Porque eso de la genealogía era un argumento judío para decir, es que yo tengo más autoridad que tú porque yo desciendo de la tribu de no sé quién. ¿Ok? Entonces los que descendían de la tribu de Leví se sentían con más autoridad que el resto de las tribus. Así que había en Éfeso algunos judíos y judías, hebreas, no judías de las que se comen, hebreas, había algunas hebreas que estaban enseñando doctrinas falsas. Y Pablo le dice a Timoteo, mira, vete a Éfeso, quédate allí y corrige esos problemas. Pues el propósito de este mandamiento, sigue diciendo Pablo, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos,
¿Se apartaron a qué? A vana palabrería. Allí había algunos que le daban soltura a la lengua. Queriendo ser doctores de la ley, ¿sin qué? Sin entender de lo que hablaban ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, ¿verdad? Si se usa legítimamente, como ya decíamos. Sabiendo esto, que la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Por tanto, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, quiero que estés pastoreando la iglesia de Éfeso hasta que corrija estos problemas que hay allí. Algunas personas estaban enseñando cosas que eran falsas. Intentaban imponer la ley, como hemos leído, sin entender lo que era, que la ley no era para los justos, sino para los transgresores. Y entre esas personas que estaban enseñando, pues había algunas mujeres que enseñaban esas cosas. Y miren, repito, si aquí alguien se levanta a enseñar cosas falsas, yo le voy a callar. Le voy a decir: mira, guarda silencio y aquí no hable de esto. Por ejemplo, cuando en mis fakes yo estoy poniendo cualquier tema, cualquier cosa, y hay una persona que escribe contradiciendo, yo primero respondo todas sus preguntas y le llevo a la escritura una y otra vez. Trato de convencerlo con la palabra de Dios. Pero si la persona se aferra a una secta, se aferra a una falsa doctrina y quiere propagar sus mentiras a través de mi muro, le doy de baja y lo bloqueo. Porque yo no voy a permitir que en mi muro, que lo ven miles de personas, esa persona, ese falso maestro, esté propagando mentiras. ¿Ustedes entienden eso? Si yo estoy aquí como pastor, yo tengo el deber de enseñar la verdad, lo que es correcto. Y si alguien dice: pastor, yo quiero compartir, perfecto, comparta. Ahora, si lo que comparte no es correcto, yo voy a corregir eso. Porque es mi deber, sea hombre o sea mujer. ¿Ustedes pueden comprender eso? Y eso es lo que Pablo estaba haciendo. Mediante esta escritura, lo que Pablo está es corrigiendo un problema puntual que había en la iglesia de Éfeso. Ahora, ¿somos nosotros efesios? No. ¿Estamos nosotros viviendo en el siglo I? No. ¿Estamos nosotros enseñando falsas doctrinas? No. Por tanto, esa carta, que podemos tenerla en cuenta para nuestra edificación, y ahí está, para que aprendamos de ella y sepamos que el error hay que corregirlo, lo que no podemos es propagar el error que otros estaban enseñando. Por tanto, miren, vamos a ir primera de Timoteo, capítulo 2, versículo, nos quedamos en el 12, ¿verdad? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y ahora Pablo da unos argumentos. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Y yo les pregunto, ¿las mujeres se salvan engendrando hijos? ¿Se equivocó Pablo? No. Lo que pasa es que hay que entenderlo en su contexto. Pablo está hablando a las mujeres hebreas que estaban bajo la ley, pero también bajo las costumbres judías. Y los hebreos no solo tienen la Torá, que es la ley de Dios, tienen también el Talmud, que son las explicaciones rabínicas, es decir, las explicaciones que los rabinos daban de la Torá, de la ley de Dios. Y muchas de esas explicaciones, muchas de esas doctrinas se habían convertido en ley.
para los hebreos, pero no eran mandamientos de Dios. Pero como eran costumbre para los hebreos, Pablo se lo recuerda a las hebreas. Señora, usted cállese porque esto es así como la ley lo dice. Y se salvarán engendrando hijos, etcétera, si permanecieren en fe y demás. Mire, todos los pasajes deben ser entendidos dentro de su contexto. Aquí Pablo no estaba pensando en la iglesia berea del siglo XXI. Pablo estaba pensando en la iglesia de los Efesios del siglo I, donde había un problema puntual, que había mujeres que estaban enseñando falsas doctrinas. ¿Cómo vamos a prohibir a todas las mujeres que guarden silencio? O sea, ¿cómo vamos a obligar a las mujeres a que guarden silencio y prohibirles que puedan participar del culto o de la adoración a Dios? ¿No pueden cantar las mujeres a Dios? ¿No pueden orar las mujeres a Dios? ¿O solo no pueden enseñar? Sería absurdo interpretarlo desde esta perspectiva, porque chocaría frontalmente con todo lo que hemos estudiado en la Biblia hasta ahora. Hay multitud de argumentos que hemos visto bíblicos donde Dios no hace diferencia entre hombres y mujeres. Hacer diferencia entre hombres y mujeres en base a dos textos bíblicos que se malinterpretan es una falsa doctrina. Eso no es correcto. Nosotros sabemos que la Escritura debe entenderse dentro de todo su contexto general. Aquí se trataba, como digo, de un problema puntual, de una iglesia puntual del Nuevo Testamento. No es una doctrina para toda la iglesia universal. Las mujeres, como los hombres, nos salvamos por fe en la obra de Cristo Jesús. ¿Están de acuerdo o no? Las mujeres no se van a salvar engendrando hijos porque hay mujeres que no pueden tener hijos. Pero si tienen fe en Jesús, ¿se salvarán o no? Si tomamos de manera literal un pasaje, no podemos coger la parte diferente del pasaje y decir, no, es que esto no es literal, esto es figurado. Oiga, no. O lo interpreta de una manera o lo interpreta de la otra. Pero no coja la palabra a su conveniencia y diga que esto sí, pero aquello no, y esto me interesa y lo cojo, y lo que no me interesa lo dejo aparte y no se entiende muy bien, vamos a olvidarlo. No, vamos a tratar de estudiarlo. Y al estudiarlo y profundizar, nosotros nos damos cuenta de que el contexto es fundamental para poder entender un pasaje. Contexto histórico y gramatical. Miren, por el problema que había en Éfeso, fue que Pablo le escribió a los Efesios y les dijo, Efesios capítulo 4. Este es un pasaje que nosotros hemos leído cientos de veces, pero ahora van a entender por qué Pablo lo escribió. Efesios capítulo 4. ¿Lo tiene? Dice a partir del versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Bueno, sáquenme de duda, por favor, porque yo no he comprendido muy bien esto. Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, ¿cómo dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿También las mujeres van a llegar a ser un varón perfecto? ¿O está hablando de, en fin, para perfeccionar a los santos? ¿Entre los santos están también las mujeres o no? Vale, no. Es que lo digo porque como no estaban yo entendiendo, para que ustedes me lo expliquen. A un varón perfecto conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estratagemas de hombres
La palabra hombres aquí es muy interesante, yo les digo porque es antropos, que es persona, no es hombre en el sentido de género. Puede ser hombre o puede ser mujer. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de personas que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, fíjense, Pablo está explicando aquí que Dios instituyó los ministerios a fin de perfeccionar a la iglesia. Ya sabemos que apóstoles y profetas los usó para establecer el fundamento. Una vez establecido el fundamento, cesaron los apóstoles y los profetas, pero siguieron los evangelistas, los pastores y maestros, que están para edificar a la iglesia, para preparar a los santos, que sois vosotros, para la obra del ministerio, el ministerio que ustedes tienen que cumplir allá afuera, siendo luz, siendo sal del mundo. ¿Ok? Ese es vuestro ministerio, confesar a Jesús en su entorno, en medio de los hombres, para que Cristo también les pueda confesar a ustedes delante del Padre. Pues bien, para que ustedes puedan hacer eso, Dios ha instituido pastores y maestros para que enseñemos, a fin, como dice ahí, de que ya no sean niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de personas que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Porque esto estaba pasando allí, en Éfeso, estaba ocurriendo. Había hombres y mujeres que estaban enseñando doctrina falsa. Y por eso Pablo le escribió a Timoteo y por eso Pablo les escribió a la iglesia en Éfeso, para que se corrigieran. Era un problema puntual de aquella iglesia. Ese problema, por ejemplo, no lo tenemos nosotros aquí, gracias a Dios. Por tanto, aquí las mujeres pueden hablar. Aquí las mujeres pueden enseñar. Y aún en Éfeso había mujeres que podían hablar, pero no las que enseñaban falsa doctrina, no las que estaban enseñando cosas erróneas. A esas había que taparle la boca. Y con razón, como si hubieran sido hombres. También hay que taparle la boca a los mentirosos, para que no enseñen cosas que son falsas. Les voy a leer un comentario de Muñiz. Muñiz es un teólogo y dice lo siguiente: no podemos pasar por alto que en aquel momento, en aquel lugar, se estaba desarrollando entre la población judía, de la que recordemos todavía no se había desligado completamente la iglesia cristiana, la filosofía gnóstica. Una mezcla de conceptos, muchos de ellos helenísticos, es decir, venidos de los griegos, que entre otras cosas negaban la resurrección del cuerpo, rechazaban el matrimonio, se entregaban a prácticas deshonrosas, prostitución sagrada, y consideraban que había sido Eva la que había traído el verdadero conocimiento a la raza humana. Estas cosas se estaban dando en la iglesia de Éfeso. Noa Alarcón dice, esta es una teóloga, lo cierto es que tiene mucho sentido que Pablo niegue aquí, con la intención de contener el error, que estas mujeres llevadas por creencias contrarias a la verdad esparcieran sus enseñanzas. De hecho, si ordena que no lo hagan, solo puede deberse a que era una práctica extendida de que sí lo hacían. Está diciendo que si Pablo prohíbe a la mujer enseñar, a estas mujeres enseñar, es porque la mujer podía enseñar dentro de la iglesia. Si la mujer no hubiera podido enseñar dentro de la iglesia, no hubiera sido necesario corregir a estas. Pero el hecho de corregir a estas falsas mujeres demuestra que en la iglesia la mujer tenía la posibilidad de enseñar. Esto es lo que dice ella, ¿no? Con unas mujeres que en la enseñanza a los recién llegados les estuvieran compartiendo esas herejías, yo también las habría hecho callar, dice ella. Y estoy totalmente de acuerdo con Pablo en que estas mujeres deben aprender en silencio y no intentar imponerse con una falsa autoridad sobre ningún hombre. Ahora bien, aplicar este pasaje puntual a la iglesia universal es no tener en cuenta todo el contexto de la palabra de Dios.
concretamente todo el contexto del Nuevo Testamento que hemos estudiado, con el que chocan quienes hacen acepción de personas en contra de la voluntad de Dios. Ya hemos dicho que Dios no hace diferencia. Vamos a leer un último pasaje porque no nos da tiempo para más. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Otro pasaje que conocemos todos sobradamente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, ¿verdad? La pregunta es, ¿está hablando Pedro de quién? Al decir vosotros, ¿a quién se refiere Pedro? Al pueblo de Dios, a la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido. Y yo pregunto, ¿las mujeres también? Claro. Real sacerdocio. Ojo, ¿las mujeres tienen un sacerdocio que realizar? Sí, señor. Ustedes son sacerdotisas entre Dios y el mundo. Ustedes tienen que ir y enseñar al mundo. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No solo los hombres somos nación santa, no solo los hombres somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, también las mujeres. Interpretarlo de otro modo sería absurdo y chocaría frontalmente con toda la palabra de Dios. ¿No tenían las mujeres también que anunciar las virtudes de aquel que las llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿O las mujeres no? Y anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no es predicar el Evangelio? Vamos a dejarlo aquí porque hay mucho más, pero no nos da tiempo. La próxima semana, si Dios quiere, seguiremos con el versículo 18 del capítulo 6. No hemos salido de ahí, pero es importante que entendamos bien este tema, porque, miren, si no lo entendemos correctamente, acabamos haciendo injusticia con la mujer. Hay mujeres que han recibido, dentro de las iglesias, que han recibido de parte de Dios dones preciosos y que no pueden ministrarlos para la edificación de la iglesia porque son mujeres. Yo les pregunto, ¿es justo? No, no es justo. Es total y absolutamente injusto. Porque ¿quién les dio esos dones sino el Espíritu de Dios, que es quien los reparte? Y si se los dio para que los guardasen o se los dio para que ministrasen para la edificación de la iglesia. No permitan que nadie, porque tú seas mujer, te diga que tú tienes que callarte en la iglesia. No lo permitas. Eso es una falsa doctrina. Y es muy importante que entendamos que la palabra de Dios, para poder entenderla, hay que quemarse las pestañas, hay que hincar los codos y las rodillas, orar al Señor y estudiar, porque si no se estudia, no se sabe. Y nos dejamos llevar de lo que nos dicen y cometemos errores y cometemos las mismas injusticias que otros vienen cometiendo porque no comprobamos si es verdad lo que nos están diciendo. Ustedes tienen que estudiar si quieren saber, si quieren aprender, si quieren enseñar, tienen que estudiar. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues lo dejamos aquí. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor, dándole gracias por su palabra, porque realmente es viva y eficaz. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude poniendo amor en nosotros por su palabra. Vamos a pedirle a Dios que de verdad podamos sentir la necesidad de estudiar más profundamente las Escrituras. De no creer que con una lectura superficial ya lo sabemos todo. Hay que preguntar por qué, quién, cómo, dónde, cuándo, a quién, para qué. Hay que hacerle muchas preguntas a los textos para poder llegar a entenderlo
completamente, sobre todo teniendo en cuenta el contexto. Oremos al Señor, démosle gracias a Dios por su palabra y pidámosle que nos ayude a amarla. Alguien que quiera orar, por favor.